lo que pretendía la Ilustración era cambiar el mundo existente. Claro. Vale, no es que yo vaya a defender el antiguo régimen y el poder de la Iglesia en la sociedad. Pero eso lo consiguió. Sí, porque lo hicieron nosotros. Claro, porque lo hicieron... Porque Eso vuelvo que decía. a lo mismo. Es decir, eso ya estaba en el siglo XVIII. Claro. Entonces, le hacen creer a la gente... Es decir, no, mire, si se cambia esto, usted va a vivir mejor. Entonces, aprovechando también unas circunstancias económicas favorables para la revolución, de hambruna, de subida de precios del pan, etcétera, etcétera, hay la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, ¿qué es? El establecimiento de unas élites que en ese momento no gobernaban, que pasan a gobernar en connivencia con las élites antiguas, porque la aristocracia sigue gobernando. ¿Y a quién se echa? Como ha dicho el telespectador, porque claro que la revolución la hace el pueblo, pero al pueblo, cuando llega Robespierre, que es el que, sin ser un comunista que le ponen, porque en aquella época no existía el comunismo. Un jacobino. Era un jacobino radical que además defendía, ya ve usted, el sufragio universal, el reparto de la riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, pues se le hacen las mil y una hasta que al final hay un golpe de Estado y lo echan y lo decapitan y lo guillotinan. ¿Cómo se acostumbraba? Un tirano. ¿Cómo se No, acostumbraba un tirano no. a hacer Es que, no, perdona. Sí. Mira, no, es que volvemos a lo mismo. Vamos a ver. Mira, yo invito a la gente, porque además es que es verdad. Es decir, no sé si estará colgado en Internet, pero si van a París, vayan a los archivos nacionales de París, que está en el centro de París, es fácil llegar, y cojan, y vayan ahí al archivero y le digan, mire, deme el número de los textos de guillotinados durante el terror, que ya le pusieron el nombre para asustar a la gente, el terror jacobino. Y luego en el primer año del directorio, que es lo que vino después. ¿Sabes lo que te vas a encontrar? Que se guillotinó el quintuple de gente el primer año del directorio que en los 3 años del terror. Es que ya no Lo que pasa es que, como decía Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores. Y como quien venció en la Revolución Francesa fue la burguesía reaccionaria, que luego elimina buena parte de los derechos humanos que se habían escrito y de las constituciones de 1789 o de 1793 y hace una constitución censitaria y de derechas, a partir de ahí, como los historiadores están pagados por el Estado, porque en aquel momento en Francia los historiadores estaban pagados por el Estado, ¿qué se publica? Pues que Robespierre era un asesino malo, malísimo. Y ya está. Y cuando se empieza a levantar la figura de Robespierre es a partir del siglo XX cuando empiezan a aparecer historiadores marxistas como Albert Mathieu o Marc Bourlassault o Jean Jaurès anteriormente. Y entonces se empieza a ver realmente qué es lo que proponía Robespierre, qué es lo que hizo Robespierre y qué es lo que hicieron los demás. Claro, ahora, eso lo consiguieron porque la élite que pagaba, que era la que tenía el dinero, lo que quería era eliminar el antiguo régimen. Y a partir de ahí, lo que tenemos es una élite burguesa que ha pactado con la aristocracia y aquellos que ganaron, porque los que estaban allí en el antiguo régimen siguieron mandando después del antiguo régimen, son los que seguían mandando en el siglo XIX. Y la Primera Guerra Mundial, ¿por qué viene? Entre otras cosas. Porque Gran Bretaña librecambista está en contra de Alemania proteccionista. Y ya está, una buena parte de eso. Y son las mismas historias. Lo único que pasa es que hoy vivimos en un mundo global de redes sociales que si antes una cosa tardaba 1 año o 2 años en enterarnos, hoy nos enteramos en 2 segundos. La inmediatez de la... Ya está, pero la historia es la misma, no ha cambiado nada.